Alan nunca olvidaría el día en que aprendió que la salvación podía tener la piel azul y una mirada desesperada, o que aquello que más temía se convertiría en lo único que se interponía entre él y la muerte. Antes de ese día, había creído que la frontera ya se lo había quitado todo. Pero estaba equivocado, porque aún le quedaba una lección por enseñar, un precio más que cobrar, una oportunidad más para demostrarle que sobrevivir significaba abandonar cada certeza a la que se había aferrado. Ese rugido de nuevo, el aullido de los lobos. El sol se ponía tras las montañas del oeste, bañando la granja en una luz rojo sangre que hacía que todo pareciera estar muriendo, como si el mundo mismo se desangrara en el horizonte. Alan estaba de pie en medio de su patio, con 40 años, sintiendo cada uno de ellos en sus huesos como pesas de plomo que lo arrastraban hacia la tumba. Su cuerpo estaba cubierto de tierra y suciedad de los animales. Del tipo que se mete en los poros y nunca se va del todo, por mucho que te frotes. El sudor le caía en los ojos, picando y nublándole la vista, mezclándose con el polvo hasta que su cara quedó surcada por rastros de lodo. Su respiración era entrecortada y jadeante, quemándole la garganta y oprimiéndole el pecho. A su alrededor, el caos estallaba en oleadas de sonido y movimiento. El ganado bramaba y se estrellaba contra los postes de la cerca con fuerza suficiente para hacer temblar la madera, sus ojos se ponían en blanco por puro terror animal, con espuma goteando de sus bocas mientras se pisoteaban unos a otros en su pánico por escapar. 3 lobos lo rodeaban en la creciente oscuridad. Y no eran los depredadores desgarbados de los bosques de la tierra sobre los que Alan había crecido escuchando historias. Eran dreadwolves, asesinos nativos que la evolución había diseñado con un único propósito, con enormes pechos de barril capaces de recibir una lanzada y seguir avanzando, y placas óseas que recorrían sus espinas dorsales como una armadura natural que desviaba cualquier golpe que no fuera perfecto. Su pelaje estaba apelmazado con sangre vieja y barro, creando un mosaico de manchas oscuras que contaba la historia de cada presa que habían cazado, de cada criatura que habían desgarrado con esas enormes mandíbulas. Alan se abalanzó con su pesada hacha, tratando de mantener la distancia entre él y la bestia más cercana. Sabiendo que la distancia era la única ventaja que un humano tenía contra estas criaturas, se movía sin gracia, sin atisbo de heroísmo, solo con los movimientos mecánicos y pesados de un trabajador cansado que había repetido esa misma danza demasiadas veces y sabía que probablemente acabaría matándolo. El hacha conectó con el hueso, y el sonido fue repugnante. Un crujido húmedo que le hizo doler los dientes y envió vibraciones por el mango hasta sus ya cansados brazos. El lobo gruñó, pero no retrocedió. Ni siquiera pareció particularmente molesto por el golpe. En su lugar, se acercó en círculos, con la lengua colgando de unas fauces que podían aplastar el cráneo de un hombre como una cáscara de huevo. Sus ojos amarillos se fijaron en la garganta de Alan con el tipo de concentración que provenía de miles de años de caza exitosa. Los otros 2 lobos observaban desde diferentes ángulos, sus ojos amarillos calculando, leyendo sus movimientos, buscando debilidades en su postura. Habían aprendido a lo largo de las generaciones desde que los humanos llegaron a este planeta. Habían evolucionado junto a los colonos humanos, adaptado sus patrones de caza, aprendido a coordinar ataques de maneras que sus ancestros nunca necesitaron. Uno de ellos hizo una finta desde la izquierda, obligando a Alan a girar en esa dirección y exponer su lado derecho por una fracción de segundo. Vio la trampa medio segundo demasiado tarde, su mente gritándole a su cuerpo que se moviera más rápido de lo que sus músculos le permitían. El segundo lobo se lanzó sobre él en un borrón de pelaje y dientes que pareció cubrir la distancia entre ellos en un instante. Esas enormes mandíbulas se cerraron sobre su hombro izquierdo con una fuerza aplastante que le sacó el aire de los pulmones. Alan gritó, un sonido crudo y animal de pura agonía que brotó de su garganta sin ningún pensamiento consciente detrás. Oyó cómo se rasgaba la tela, sintió la humedad caliente de la sangre extendiéndose por su pecho y bajando por su brazo, y debajo de todo, hubo una sensación chirriante que podría haber sido el hueso crujiendo bajo la presión de esas fauces. El impacto del peso del lobo, fácilmente 100 kilos de puro músculo y hueso, lo lanzó hacia atrás en el barro con una fuerza brutal. Su hacha salió volando de su mano, girando en el aire y aterrizando en algún lugar de la suciedad, fuera de su alcance. Inútil.
Alan intentó agarrar la espada corta de su cinturón con la mano derecha, sus dedos buscando a tientas la empuñadura de cuero, pero su brazo izquierdo colgaba inerte a su lado, los nervios gritando mensajes de daño que su cerebro apenas podía procesar a través del torrente de dolor. El lobo se cernía sobre él, su aliento caliente y rancio en su cara, con olor a carne podrida y muerte. La saliva goteaba en su mejilla en hebras gruesas y viscosas. «Hasta aquí he llegado», le dijo su mente con fría claridad. Así es como moría, solo en su granja en decadencia, despedazado por animales, mientras su ganado se mataba a pisotones contra las cercas que había pasado años construyendo. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, terminaría aquí, en el barro, con dientes en su garganta y su sangre empapando el suelo alienígena. Entonces, algo grande y pesado salió volando de la hierba alta más allá de la cerca y golpeó al lobo de lleno en el hocico con fuerza suficiente para que la cabeza de la bestia se torciera hacia un lado. El lobo aulló y saltó hacia atrás, sacudiendo su enorme cabeza, claramente sorprendido por este ataque inesperado. Era una roca, se dio cuenta Alan vagamente a través de la neblina de dolor que intentaba arrastrarlo a la inconsciencia. Una mujer emergió de la hierba corriendo a toda velocidad. Y su cerebro, aturdido por el dolor, tardó varios segundos en procesar lo que estaba viendo. Piel azul, casi morada a la luz moribunda. Una alienígena, una de esas pieles azules de las que se susurraba con temor en los asentamientos. De las que los humanos mataban al verlas o las expulsaban al bosque para que murieran de hambre. De Lhasa, aunque Alan aún no conocía su nombre, y no lo sabría hasta dentro de unos días. Su piel azul estaba cubierta de arañazos que parecían infectados, de polvo y mugre que hablaban de semanas o meses viviendo a la intemperie. Y su ropa no era más que harapos que apenas se mantenían unidos con costuras improvisadas. No tenía armas que Alan pudiera ver, nada más que sus manos desnudas y las rocas del suelo. Esas manos temblaban mientras las levantaba, todo su cuerpo sacudido por lo que podría haber sido miedo, agotamiento o ambos. Pero les gritó a los lobos en su propio lenguaje gutural. Palabras que sonaban como rocas rechinando entre sí, mientras lanzaba más piedras con tiros salvajes y desesperados, tratando de desviar su atención hacia ella y lejos del humano que se desangraba en el barro. Debajo de un viejo banco de madera presionado contra la cerca, apenas visible en la creciente oscuridad, unos pequeños dedos azules se aferraban a la madera con tanta fuerza que se habían vuelto pálidos, casi blancos. Chloe, de 4 años y que no pesaría más de 15 kilos empapada, observaba a su madre con ojos grandes y aterrorizados que reflejaban la luz del sol moribundo como espejos, demasiado asustada para hacer un sonido, sabiendo instintivamente que cualquier ruido podría atraer la atención del monstruo a su escondite. Los lobos estaban confundidos por este nuevo objetivo, por esta extraña criatura azul que se atrevía a desafiarlos cuando todo instinto debería haberle dicho que corriera o se escondiera. Sus cabezas giraban entre el humano herido en el suelo y esta mujer alienígena que gritaba, tratando de calcular qué presa era más peligrosa, qué objetivo valía la pena el esfuerzo. Ese momento de confusión, esos pocos y preciosos segundos de vacilación, fueron todo lo necesario para cambiar el resultado de este encuentro. Luchando contra la agonía ardiente en su hombro, que se sentía como si alguien le hubiera clavado un hierro candente en la articulación y lo estuviera retorciendo, agarró su hacha con la mano buena, los dedos cerrándose alrededor del mango resbaladizo de sangre, y se impulsó hacia arriba con un rugido salvaje nacido de la desesperación, la rabia y la certeza de que si no mataba ahora mismo, moriría. Clavó la hoja hacia arriba y debajo de las costillas del lobo más cercano, encontrando el único punto donde no había protección ósea, donde la carne era vulnerable y los órganos estaban expuestos. El hacha se hundió profundamente, tan profundo que Alan sintió como raspaba la columna vertebral del lobo desde dentro. La bestia aulló, un sonido que perseguiría los sueños de Alan durante meses. Un sonido que era a la vez animal e inquietantemente humano, y se desplomó, retorciéndose en el barro, sus patas pateando débilmente mientras la vida se le escapaba en pulsos oscuros. Los otros 2 lobos, al ver a su compañero de manada caer y quedarse quieto, al ver la sangre extenderse en un charco a su alrededor, hicieron el cálculo que todos los depredadores hacen cuando una caza sale mal. La presa era demasiado peligrosa, demasiado impredecible,
y esta hembra alienígena representaba una variable desconocida que podría significar más heridas o la muerte. Se dieron la vuelta al unísono y huyeron hacia el bosque oscuro, sus aullidos desvaneciéndose en la distancia, pero prometiendo un regreso cuando las circunstancias fueran más favorables, cuando la presa estuviera más débil o menos alerta. Alan intentó ponerse de pie, pero sus piernas no cooperaban, no soportaban su peso. Cayó de rodillas en el barro, el mundo girando a su alrededor en círculos nauseabundos, su visión comenzando a estrecharse y oscurecerse en los bordes. El silencio después de la batalla era ensordecedor, roto solo por los sonidos de su propia respiración dificultosa, el mugido aterrorizado del ganado y el lejano zumbido de la sangre en sus oídos, que sonaba como las olas del mar. Podía oír su corazón latir demasiado rápido, demasiado fuerte, bombeando sangre fuera de su cuerpo con cada latido. Levantó la vista con gran esfuerzo, los músculos de su cuello parecían de agua, y vio a la mujer alienígena acercándose lentamente, con cautela, sus manos aún levantadas en lo que podría haber sido un gesto de paz. El instinto se apoderó de él entonces, ese profundo instinto humano que le habían inculcado desde la infancia. Las lecciones que decían alienígena es igual a peligro, que decían que la confianza te mataría, que decían que el único piel azul bueno era uno muerto. Su mano encontró el mango resbaladizo de sangre de su hacha, y la levantó hacia ella, con los brazos temblando por el agotamiento y la pérdida de sangre, la hoja oscilando en el aire entre ellos. Su visión comenzaba a estrecharse, la oscuridad avanzando por los bordes como una cortina que se cierra, y supo que no le quedaba mucho antes de que la inconsciencia se lo llevara. Delasa se detuvo de inmediato, leyendo la amenaza en su postura, entendiendo que los humanos heridos eran tan peligrosos como los animales heridos. Quizás más, porque los humanos tenían una astucia que los animales no poseían. Levantó las manos lentamente, con las palmas hacia afuera, los dedos extendidos, mostrando que no llevaba nada, mostrando que no pretendía hacer daño. Sus ojos se encontraron con los de él en el espacio que los separaba. Y había algo en esos ojos que la conciencia debilitada de Alan no podía identificar. No era miedo exactamente, aunque también había miedo. Reconocimiento, quizás, o comprensión. El tipo de comprensión que se da entre animales de presa que apenas han sobrevivido a un encuentro con un depredador y saben lo cerca que ha estado la muerte. La visión de Alan se volvió negra como si alguien hubiera accionado un interruptor. Lo último que sintió fue el barro frío contra su cara mientras se desplomaba hacia adelante, su cuerpo abandonando la lucha por mantenerse consciente. Lo último que oyó fue el aullido distante de más lobos en el bosque, llamándose unos a otros en la noche que caía, probablemente atraídos por el olor a sangre fresca, y su último pensamiento fue que había sobrevivido al ataque solo para yacer aquí, indefenso, mientras la siguiente manada lo despedazaba. Delasa permaneció inmóvil durante un largo instante, con el pecho agitado, mirando al humano inconsciente que se desangraba en el barro. Luego, giró la cabeza para escudriñar el bosque oscuro donde más aullidos resonaban entre los árboles. Se estaban acercando. Comprendió con fría claridad que si lo dejaba allí, si tomaba a su hija y huía al bosque, como todos sus instintos de supervivencia le gritaban que hiciera, el olor de su sangre atraería a más depredadores. En cuestión de minutos, todos morirían, su hija incluida, porque el bosque no ofrecía más que una lenta inanición o una muerte rápida entre colmillos y garras. Tomó su decisión en el espacio de un latido, impulsada por algo que no podía nombrar, algo que podría haber sido desesperación o humanidad, o simple pragmatismo. Corrió al lado de Alan, sus pies resbalando en el barro empapado de sangre. Él la superaba en peso al menos por el doble, quizás más, un peso muerto que no cooperaría ni ayudaría en absoluto. Lo agarró por debajo de los brazos, sus dedos hundiéndose en sus axilas, y tiró con cada gramo de fuerza que su cuerpo hambriento poseía. Sus músculos gritaron en protesta, los tendones sintiendo que podrían romperse, pero lo arrastró centímetro a centímetro por el barro hacia la casa, dejando un rastro de tierra removida y sangre que pintaba un claro cuadro de su camino. La distancia no podía ser de más de 15 metros, pero pareció una eternidad, un viaje interminable durante el cual su respiración se convirtió en jadeos ásperos que le quemaban los pulmones, durante el cual su visión se tornó gris en los bordes por el esfuerzo.
Chloe corrió delante con sus cortas piernas, sus pequeñas manos luchando por abrir la pesada puerta construida para mantener fuera a los depredadores, tirando con toda su diminuta fuerza hasta que se abrió hacia adentro. Tan pronto como estuvieron dentro, tan pronto como arrastró el cuerpo de Alan a través del umbral, Delasa se dio la vuelta y empujó la pesada mesa contra la puerta con las últimas reservas de su fuerza. La mesa raspó el suelo de madera con un sonido como un grito, dejando profundas marcas en la madera. Se derrumbó a su lado, todo su cuerpo temblando por el agotamiento y la réplica de la adrenalina, sus músculos contrayéndose involuntariamente. Afuera, los aullidos se acercaron. Ya no eran distantes, sino que estaban justo ahí, más allá de las paredes. Algo grande raspó contra la pared exterior de la casa. Garras o placas óseas arrastrándose por la madera, probando la estructura en busca de debilidades. Un cuerpo pesado se estrelló contra la puerta con la fuerza suficiente para hacer que la mesa saltara varios centímetros, y Delasa se arrojó contra ella, añadiendo su peso para mantenerla cerrada. Chloe se arrastró al lado de su madre a gatas, hundió la cara en su pecho, y Delasa la rodeó con sus brazos con una fuerza ferozmente protectora. Ambas escuchando a los depredadores que daban vueltas afuera, esperando, pacientes como solo los depredadores alfa pueden serlo. La noche cayó por completo, envolviendo la granja en la oscuridad, rota solo por la luz de las estrellas que no lograba penetrar las gruesas paredes de la casa. Adentro, el espacio estaba iluminado únicamente por las brasas moribundas de la chimenea, proyectando todo en tonos de naranja profundo y negro impenetrable que hacían que las sombras danzaran y se retorcieran en las paredes como seres vivos. Alan yacía en el suelo donde Delasa lo había arrastrado, murmurando en sueños febriles, sus labios moviéndose para formar palabras sin sentido, su piel pálida y sudorosa con las primeras etapas del shock. El sudor perlaba su frente a pesar del aire fresco de la noche, y su respiración era superficial y rápida. El tipo de respiración que indicaba que su cuerpo luchaba por compensar la pérdida de sangre. Delasa se movió con una eficiencia rápida y metódica, sus manos firmes a pesar de su agotamiento, porque la firmeza era lo único que los mantendría a todos vivos durante la noche. No tenía medicinas humanas, ni herramientas familiares, nada más que lo que había logrado llevar en su pequeña bolsa durante semanas de huida y escondite. Hurgó en la bolsa con dedos cuidadosos, sacando raíces secas, retorcidas y nudosas, de color marrón oscuro y duras como la madera. Eran medicinas de su mundo, del planeta que nunca volvería a ver, plantas que su madre le había enseñado a identificar y usar antes de que la guerra dispersara a su gente por las estrellas. Se metió las raíces en la boca, las apretó contra sus dientes y comenzó a masticar con movimientos de mandíbula, trabajándolas con la lengua y los dientes hasta que le dolió la mandíbula. Su saliva reaccionaba con la materia vegetal de formas que la biología humana nunca podría. Las enzimas descomponían compuestos y activaban otros, creando una pasta espesa y morada que sabía amarga y le quemaba la boca como si hubiera tragado ácido. Chloe observaba con ojos asustados, demasiado grandes en su delgada cara, entregándole a su madre tiras de tela que habían sido arrancadas de lo que quedaba de su ropa. Retazos que una vez fueron parte de una camisa o una capa, pero que ahora eran solo trozos anónimos de tela. Delasa trabajó en las heridas de Alan con movimientos bruscos pero efectivos, impulsada por la necesidad más que por la delicadeza. Retiró la tela rasgada de su camisa, revelando las heridas punzantes donde los dientes del lobo se habían hundido profundamente en el músculo y posiblemente habían raspado el hueso. Las heridas eran feas, desgarros irregulares en lugar de cortes limpios, del tipo que se infectaba fácilmente y mataba por sepsis en lugar de por pérdida de sangre. Empacó la pasta morada directamente en la carne desgarrada, empujándola profundamente en las heridas con sus dedos, trabajándola en cada grieta donde la infección pudiera arraigarse. Alan gimió en su inconsciencia, su cuerpo sacudiéndose involuntariamente, su espalda arqueándose mientras la pasta hacía contacto con las terminaciones nerviosas expuestas y creaba una sensación de ardor que penetraba incluso sus sueños febriles. La pasta combatiría la infección, sellaría las heridas de adentro hacia afuera, le daría a su cuerpo la oportunidad de curarse a sí mismo. Era todo lo que tenía. La suma total de sus conocimientos médicos aplicada a una biología alienígena que no entendía del todo. Usó los restos de su sucia capa para vendarlo firmemente,
envolviendo la tela alrededor de su hombro y pecho una y otra vez hasta que el sangrado se redujo a un goteo, y luego se detuvo por completo, hasta que las vendas mantuvieron las heridas cerradas por la presión y las propiedades coagulantes de la pasta. Cuando terminó, cuando no había nada más que pudiera hacer, se sentó en el suelo frío con la espalda contra la pared, todo su cuerpo temblando por el colapso que siempre sigue a la adrenalina extrema, sus músculos contrayéndose y saltando bajo su piel. Chloe se arrastró a su lado, moviéndose lentamente como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper la frágil seguridad que habían encontrado. Durmieron allí, en el suelo de la casa de un extraño, abrazadas la una a la otra en busca de calor y consuelo. Mientras afuera los lobos aullaban a estrellas que no eran las de la tierra, mientras la noche se hacía más profunda y el frío se filtraba por las paredes, mientras Alan libraba su propia batalla contra el shock y la pérdida de sangre en la oscuridad de los sueños febriles. La mañana llegó áspera y brillante, la luz del sol entrando a raudales por las ventanas y convirtiendo las motas de polvo en partículas flotantes de oro que danzaban en el aire quieto. La luz golpeó los párpados cerrados de Alan y lo arrastró de vuelta a la conciencia con la sutileza de un martillazo. Se despertó de repente, violentamente, sus manos disparándose para agarrar el hacha que había dejado a su lado, su cuerpo moviéndose por puro instinto antes de que su mente pudiera alcanzarlo. El dolor explotó en su hombro como un rayo, y jadeó, un sonido más animal que humano. Su visión se volvió blanca por un momento antes de aclararse. Entonces las vio. Las pieles azules en su casa, sentadas contra la pared del fondo, observándolo con ojos cautelosos. Su primera reacción no fue gratitud, ni curiosidad, ni siquiera confusión. Fue pánico y rabia, emociones puras e irreflexivas que surgieron de la parte más primitiva de su cerebro, donde vivía el miedo. No recordaba los detalles de haber sido salvado. No recordaba a la mujer lanzando piedras a los lobos o arrastrándolo a un lugar seguro. Solo recordaba el ataque, solo recordaba los rostros alienígenas apareciendo entre la hierba. Y su condicionamiento se apoderó de él. Todo colono sabía lo que le pasaba a la gente que albergaba alienígenas, lo que las milicias hacían a los traidores, cómo se quemaban granjas y se mataban familias. Alan se puso de pie con su brazo bueno, usando la pared como apoyo, tambaleándose peligrosamente mientras la habitación giraba a su alrededor. El movimiento envió nuevas oleadas de dolor a través de su hombro, pero se obligó a mantenerse firme por pura fuerza de voluntad, por años de dificultades en la frontera que le habían enseñado a funcionar a pesar del dolor. Les gritó, su voz áspera y enojada, rota por la deshidratación. Delasa intentó hablar, intentó explicar. Sus manos se movían en gestos que pretendían ser tranquilizadores, señalando su hombro vendado, el cuidadoso vendaje, tratando de hacerle entender lo que había hecho. Pero Alan no escuchaba. No podía escuchar a través del rugido del miedo en su cabeza. El miedo era más fuerte que la razón, más fuerte que la gratitud, más fuerte que cualquier pensamiento lógico que intentara aflorar. Agarró a Delasa por el brazo con su mano buena, sus dedos hundiéndose en su piel azul con la fuerza suficiente para dejar marcas, y la empujó hacia la puerta. Ella tropezó, pero no se resistió, no luchó, entendiendo que luchar solo empeoraría las cosas. La voz de Alan era dura, cruel por el terror. Fuera. Fuera ahora mismo. Si la gente os ve aquí, si alguien sabe que os dejé entrar, quemarán esta granja conmigo dentro. Me colgarán de ese árbol en el patio y dejarán que los cuervos se den un festín. Fuera. Las empujó a ambas al porche, Chloe aferrándose a la mano de su madre, y cerró la puerta de un portazo con fuerza suficiente para hacer temblar el marco. Luego echó el pesado cerrojo, el sonido del metal deslizándose en el metal resonando en la casa silenciosa. Se deslizó por la puerta hasta quedar sentado en el suelo, con la espalda presionada contra la madera, respirando tan fuerte que le dolía el pecho. Miró su brazo vendado a la luz de la mañana, el cuidadoso vendaje, las manchas moradas donde se había aplicado algún tipo de medicina con obvia habilidad. Sabía lo que ella había hecho. En algún lugar más allá del miedo, más allá del condicionamiento, en la parte lógica de su mente que aún funcionaba. Sabía que ella le había salvado la vida y probablemente lo había cuidado durante la noche cuando fácilmente podría haber huido.
Pero el miedo a lo que sus vecinos harían si se enteraban era más fuerte que la gratitud. Aquí en la frontera, en los asentamientos dispersos que se aferraban a la existencia por las uñas, la gente que ayudaba a los alienígenas a menudo terminaba muerta. Era así de simple, así de brutal, así de definitivo. 3 semanas se arrastraron como animales heridos. Cada día se fundía con el siguiente en una neblina de dolor y frustración. Alan intentaba trabajar en la granja con un brazo, el otro colgando inútil a su lado. A pesar de las vendas, a pesar de la extraña medicina que había mantenido a raya la infección, las tareas simples se convirtieron en desafíos monumentales. Alimentar al ganado le llevaba el doble de tiempo. Reparar la cerca era casi imposible. Varias secciones que habían sido dañadas en el ataque de los lobos seguían rotas. Huecos por los que los depredadores podían entrar o el ganado podía escapar. Hizo lo que pudo con cuerda y alambre. Reparaciones a una mano que eran temporales en el mejor de los casos. Varias cabezas de ganado habían escapado por esos huecos durante el ataque y probablemente ya estaban muertas en el bosque, despedazadas por los dreadwolves o alguno de los otros depredadores que acechaban en la linde del bosque. La granja se moría poco a poco, desmoronándose a su alrededor como si todo lo que había construido se estuviera convirtiendo en polvo en sus manos. La herida debería haberse infectado y matado por envenenamiento de la sangre o gangrena, lo habría hecho en circunstancias normales. Pero la medicina alienígena había obrado algún tipo de milagro que no entendía. Aún así, estaba débil, cansado todo el tiempo, incapaz de hacer el trabajo que había que hacer. Veía como su medio de vida se le escapaba de las manos y se sentía impotente para detenerlo. Delasa y Chloe permanecieron cerca de la granja, aunque Alan las había echado semanas atrás. No tenían a dónde ir, no tenían otras opciones en un mundo que las quería muertas. Se sentaban en un banco cerca de la linde del bosque donde habían aparecido por primera vez, el mismo banco donde Chloe se había escondido durante el ataque, y esperaban. Se las veía peor que antes. Significativamente peor. Sus mejillas estaban hundidas, haciendo que sus huesos faciales fueran prominentes y afilados. Sus ojos estaban hundidos, profundos en sus cráneos, con ojeras oscuras debajo que hablaban de noches sin dormir y hambre constante. Su piel azul había adquirido un tinte grisáceo que sugería desnutrición, que sus cuerpos estaban empezando a consumirse desde dentro. No se habían ido porque irse significaba morir en el bosque, y quedarse significaba al menos la posibilidad de sobrevivir, por muy escasa que fuera. El bosque significaba una muerte rápida por depredadores o una muerte lenta por inanición. Los asentamientos significaban la muerte a manos de los humanos, por la milicia o los vigilantes que mataban alienígenas por deporte, ideología o simple miedo. Esta granja, con su humano enojado que las había echado pero al menos no las había matado, representaba la única oportunidad que tenían. Delasa se levantó lentamente una mañana, moviéndose como una anciana, aunque solo tenía 30 años. Sus articulaciones crujían, sus músculos débiles por semanas de alimentación inadecuada. Sus ojos no mostraban súplica, ni ruego, ni falsa esperanza, solo la tranquila determinación de alguien que no tenía nada que perder excepto lo único que importaba más que su propia vida. Caminó hacia la cerca con pasos deliberados, cada uno cuidadosamente colocado como si temiera que sus piernas pudieran fallarle. Alan estaba en el porche, luchando por reparar un arnés con una mano, sus dedos torpes con las correas de cuero que se le escapaban, maldiciendo en voz baja. Ella se quedó allí hasta que él la notó, hasta que levantó la vista y sus ojos se encontraron a través del patio. Entonces habló en un lenguaje humano entrecortado pero comprensible que había estado practicando durante semanas. Yo trabajo para ti en granja. Tú das comida a hija solo, a mí no, solo a hija. Yo trabajo, ella come. Ese es trato. Alan la miró desde el porche. La miró de verdad por primera vez desde que las había echado. Vio la desesperación. Sí, pero también algo más. Un núcleo de acero bajo el hambre. Una determinación que se negaba a romperse incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Luego miró más allá de ella, a la pequeña Chloe sentada en el banco. La niña ni siquiera lo miraba, no intentaba parecer lastimosa ni ganarse su simpatía.
Masticaba un trozo de hierba seca que no tenía valor nutricional, mirando a la nada. Su mente probablemente en otro lugar, tratando de escapar del constante vacío roedor en su vientre. Algo dentro del duro caparazón que Alan había construido a su alrededor durante años de dificultades en la frontera se resquebrajó un poco. Una fisura que dejó entrar una luz que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Recordó a su propia hija, muerta hacía 5 años en una plaga que había barrido los asentamientos. Recordó verla consumirse porque no había medicinas, ni ayuda, nada más que oraciones sin respuesta. Recordó lo que se sentía al ser impotente mientras un niño sufría. Alan escudriñó el horizonte, buscando cualquier señal de otros humanos acercándose, las nubes de polvo que señalarían jinetes o carros. El paisaje estaba vacío, nada más que colinas onduladas y montañas distantes. Tomó una decisión que sabía que podría costarle la vida, pero que sentía que era la única elección con la que podría vivir. Asintió hacia el viejo cobertizo de herramientas medio derrumbado al borde del patio. Viviréis ahí, no en la casa. Nunca en la casa donde la gente pueda veros por las ventanas. La comida viene después del trabajo, no antes. Si no hay trabajo, no hay comida. Si veis gente venir, desaparecéis en el bosque y os quedáis escondidas hasta que se vayan. Si os encuentran aquí, si alguien pregunta, no os conozco. Nunca os conocí. Nunca os vi antes. Sois intrusas y lo diré para salvar mi pellejo. ¿Entendido? Delasa asintió una vez, un movimiento brusco y decidido de su cabeza. Alan caminó hacia una caja de almacenamiento en el porche y le arrojó un par de guantes de trabajo que eran demasiado grandes para sus manos, los dedos sobresaliendo varios centímetros de los suyos. La cerca necesita reparación donde la rompieron los lobos. 3 secciones. Empieza y veremos si realmente puedes trabajar o si esto es una pérdida de tiempo. Ella atrapó los guantes y caminó hacia la cerca rota sin decir otra palabra, sin pedir herramientas ni instrucciones. Evaluó los daños con ojos expertos, ojos que habían evaluado problemas y encontrado soluciones mucho antes de llegar a este planeta, y luego comenzó a trabajar con cualquier material que pudo encontrar. Trabajó durante horas bajo el sol brutal que caía sin piedad, convirtiendo el patio en un horno, su piel azul oscureciéndose hasta casi volverse morada bajo el calor implacable. Alan observaba desde el porche, bebiendo agua y diciéndose a sí mismo que estaba supervisando en lugar de descansar, esperando que ella se derrumbara o se quejara o exigiera agua y descanso. En cambio, trabajó con una eficiencia metódica que realmente lo sorprendió. No se limitó a reparar la cerca de la manera más obvia. La reforzó, apuntalando los postes con madera adicional que encontró en una pila de restos. Detectó puntos débiles que él había pasado por alto o ignorado porque aún no se habían roto. Se movía con una economía de movimiento que sugería experiencia, que no era la primera vez que realizaba trabajo físico. Al atardecer, la sección en la que había trabajado era más resistente de lo que había sido en años, posiblemente más resistente que cuando Alan la construyó por primera vez. La probó él mismo después de que ella se fuera al cobertizo, empujando y tirando de los postes, y los encontró sólidos. El desprecio de Alan se transformó lentamente en sorpresa, y luego en un respeto profesional a regañadientes. Ella era más útil que cualquier peón que hubiera empleado, y había empleado a varios a lo largo de los años antes de que se fueran a trabajos más fáciles, murieran en ataques o simplemente desaparecieran en la naturaleza. Al día siguiente, Delasa estaba trabajando en el campo, removiendo la tierra para una siembra tardía que podría darles verduras antes de que llegara la primera helada. Era un trabajo agotador, clavar una pala en la tierra dura una y otra vez, levantar y girar, avanzando por las hileras con persistencia mecánica. Chloe se sentaba a la sombra de la cerca, demasiado débil para ayudar, jugando con pequeñas piedras que había recogido, ordenándolas en patrones que solo ella entendía, construyendo pequeñas torres que se derrumbaban y tenían que ser reconstruidas. Alan pasó junto a ella llevando un cubo de agua para el ganado. Su hombro todavía le dolía, pero ya era funcional, casi curado. Se detuvo cerca de donde estaba sentada la niña, fingiendo revisar la cerca, luego metió la mano en el bolsillo y sacó una tira de carne seca. No se la entregó a la niña, no dijo nada, no hizo contacto visual ni reconoció su existencia.
Simplemente la colocó sobre un poste de la cerca y siguió caminando sin mirar atrás, sus botas crujiendo en la grava. Chloe esperó hasta que estuvo lejos, hasta que desapareció por la esquina del granero, luego se levantó con piernas temblorosas y agarró la comida con ambas manos, metiéndosela en la boca antes de que nadie pudiera quitársela, masticando desesperadamente como si temiera que pudiera desaparecer si no se la comía de inmediato. Esa noche, mientras el sol se ponía en franjas de naranja y morado, Alan encontró algo en el umbral de su puerta. Una piedra azul y lisa, no más grande que su pulgar, con intrincados remolinos de patrones más claros que parecían casi escritura o arte deliberado. Era hermosa a su manera, alienígena, pulida por el agua o las manos. Un regalo de una niña que no tenía nada más que dar, que quería decir gracias de la única manera que podía. 2 cazadores llegaron a la granja una semana después, apareciendo como formas oscuras en el horizonte que se hicieron más grandes a medida que se acercaban. Alan los vio venir desde la distancia y sintió un vuelco en el estómago. Eran hombres rudos con ballestas colgadas a la espalda y sospecha en los ojos, una sospecha que provenía de haber visto a demasiada gente morir en ataques alienígenas, de perder amigos y familiares, de aprender que la confianza podía matarte. Eran el tipo de hombres que veían a los alienígenas como alimañas que debían ser exterminadas sin piedad, y a cualquiera que ayudara a los alienígenas como traidores a la humanidad que merecían el mismo destino. Sus nombres eran Matthew y Kevin, y Alan los conocía de reputación, si no personalmente. Sabía que habían matado a más de unos cuantos pieles azules y se jactaban de ello en los asentamientos. Delasa había estado trabajando cerca de la cerca, estaba expuesta a la intemperie sin una buena cobertura entre su posición y el cobertizo donde se suponía que debía esconderse. Oyó los caballos antes de verlos, levantó la vista y vio a los jinetes acercándose, y corrió. Pero la distancia era demasiado grande, los caballos demasiado rápidos, y se dio cuenta de que no llegaría al cobertizo antes de que la vieran. Se lanzó detrás de un gran pajar, aplastándose contra el suelo, tratando de hacerse invisible, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Pero los cazadores tenían ojos agudos, perfeccionados por años de rastrear animales y alienígenas en terrenos difíciles. Matthew, el mayor de los dos, notó un brillo azul antinatural en el heno donde las sombras deberían haber sido uniformes. Detuvo su caballo, su mano moviéndose hacia el mecanismo de su ballesta, quitando el seguro con un suave clic que se oyó en el aire silencioso. ¿Qué tienes escondido ahí, Alan? ¿Algún tipo de monstruo? Su voz era casual, pero sus ojos eran duros, buscando cualquier señal de engaño. Alan se interpuso entre ellos y el pajar, posicionándose de modo que tuvieran que pasar a través de él para llegar a ella. Su mano cayó sobre la empuñadura de su hacha, que colgaba de su cinturón. El movimiento fue casual pero inconfundible para cualquiera que entendiera el lenguaje de la violencia. Es mi perro. Tiene una enfermedad de la piel, una especie de sarna, está perdiendo pelo por todas partes. Tuve que pintarlo con una medicina que le tiñó la piel de azul. Se ve extraño, pero ya no es contagioso, aunque lo fue durante semanas. Si os acercáis ahora, todavía podríais pillar algo. He visto a hombres rascarse hasta desollarse durante meses después de pillar sarna de los animales. Kevin, el cazador más joven, se inclinó en su silla, entrecerrando los ojos hacia el pajar. Ese es un color muy extraño para un perro, incluso uno enfermo. Parece más azul que cualquier sarna que haya visto. Alan se encogió de hombros. Su rostro no mostraba más que una leve molestia porque se cuestionara su palabra. La medicina es azul, hecha de algún tipo de raíz. El perro está casi calvo por la enfermedad. Apenas le queda pelo. Hace que la piel parezca más extraña de lo que es. ¿Queréis arriesgaros a pillarla? Adelante, echad un vistazo más de cerca. Pero tendréis que explicarles a vuestras esposas por qué estáis cubiertos de llagas y rascándoos hasta sangrar en una semana. Dejó su mano descansar sobre la empuñadura del hacha, un sutil recordatorio de que estaba armado y dispuesto a defender su propiedad. Los cazadores intercambiaron miradas, manteniendo una conversación silenciosa con los ojos. Querían insistir. Alan podía verlo en la tensión de sus mandíbulas, en la forma en que sus manos permanecían cerca de sus armas.
No eran lo suficientemente estúpidos como para arriesgarse a una enfermedad sin una buena razón. Pero tampoco estaban del todo listos para llamar a Alan mentiroso a la cara mientras él tenía esa hacha. Y todavía estaban montados, en desventaja si se llegaba a la violencia. Matthew escupió en el suelo, un gesto de desprecio. Volveremos para ver a ese perro tuyo, Alan. Para asegurarnos de que es lo que dices que es. Y si descubrimos que nos estás mintiendo, si descubrimos que estás albergando pieles azules en esta propiedad, habrá consecuencias. ¿Me entiendes? A los asentamientos no les gustan los traidores. Te entiendo, dijo Alan secamente, su voz sin emoción. Ahora largo de mi propiedad antes de que decida que me estáis amenazando, y actúe en consecuencia. Se marcharon lentamente, tomándose su tiempo, dejando claro que se iban por elección y no por intimidación. Pero su amenaza quedó flotando en el aire como humo, ácida y asfixiante. Alan esperó hasta que estuvieron completamente fuera de la vista, hasta que incluso el polvo de sus caballos se había asentado, antes de soltar el aliento que había estado conteniendo. Sus manos temblaban ligeramente, una reacción tardía a lo cerca que habían estado de la violencia. El tiempo se estaba acabando. Se estaba corriendo la voz por los asentamientos de que algo extraño estaba sucediendo en la granja de Alan. Alguien vendría eventualmente con suficientes hombres como para que el hacha de Alan no importara. Que ninguna cantidad de palabras los disuadiría de registrar cada edificio, de quemar todo hasta los cimientos si era necesario. Los lobos volvieron unas noches más tarde, sus aullidos resonando en los campos oscuros como una advertencia que puso nervioso al ganado y lo hizo moverse en su corral. Esta vez, la manada había aprendido de su encuentro anterior con esta granja y sus defensores. No atacaron de frente, donde los humanos podrían estar esperando con armas. Eran más inteligentes que eso, astutos como solo los supervivientes pueden serlo. En cambio, cavaron por debajo de la cerca, sus poderosas garras arañando la tierra y las raíces, creando un túnel lo suficientemente grande como para que sus cuerpos pudieran pasar. Alan oyó el sonido desde dentro de la casa, un raspado rítmico que no pertenecía a los sonidos normales de la noche. Salió disparado de su cama sin molestarse en vestirse del todo, agarró su hacha de al lado de la puerta y corrió hacia el ruido en botas y ropa de dormir. Delasa también lo oyó desde el cobertizo donde ella y Chloe dormían sobre montones de paja que proporcionaban algo de amortiguación contra el suelo duro. Agarró una horca que había visto colgada en la pared, la primera arma que pudo encontrar, y corrió hacia el sonido de la excavación. Se encontraron en medio del patio justo cuando 3 lobos se retorcían a través del hueco que habían creado, saliendo del agujero uno tras otro, su pelaje cubierto de tierra y sus ojos brillando a la luz de la luna. El lobo líder, un macho grande con una cicatriz en el hocico, vio a los humanos y gruñó, mostrando dientes que parecían dagas blancas. Fue su primera pelea real juntos, la primera vez que trabajaban como una unidad en lugar de como amo y sierva. Alan blandió su hacha en un amplio arco, poniendo todo su cuerpo en ello, obligando al lobo líder a retroceder varios pasos. El lobo intentó rodearlo, pero Delasa embistió con la horca, alcanzando al animal en el costado con las púas de metal, lo suficientemente profundo como para hacerle sangrar y soltar un quejido. El lobo se retorció con una fuerza increíble, casi arrancándole la horca de las manos, sus músculos tensándose mientras se preparaba para saltar a su garganta expuesta. Alan dejó caer su hacha sobre su cráneo con un crujido que hizo que ambos humanos se estremecieran, acabando con su vida al instante. El segundo lobo intentó flanquearlos por la izquierda, buscando una abertura en su defensa. Alan le lanzó un hachazo, pero falló, el hacha pasando por el aire vacío. El lobo esquivó hacia atrás, luego se lanzó de nuevo hacia adelante, jugando un peligroso juego de fintas y ataques. Delasa intervino y embistió con la horca, obligándolo a retroceder, dándole a Alan tiempo para reajustar su postura. El tercer lobo los ignoró por completo, entendiendo que los defensores estaban ocupados con sus compañeros de manada. Fue directo a por un ternero joven que estaba separado del rebaño principal, que se había acercado demasiado a la cerca y ahora estaba aislado y vulnerable. El ternero baló de terror mientras el lobo se acercaba, sus dientes al descubierto, listo para atacar la garganta.
Delasa vio el movimiento por el rabillo del ojo, vio al lobo a punto de matar al animal indefenso y tomó una decisión en una fracción de segundo. Se arrojó entre el depredador y el ternero, recibiendo la embestida del lobo directamente con las púas de la horca. El impacto la hizo retroceder 1 metro, sus botas deslizándose en la tierra. La fuerza fue tremenda, suficiente para derribarla si no se hubiera preparado, si no hubiera plantado los pies e inclinado el cuerpo hacia el empuje. Mantuvo la horca firme, las púas hundidas en el pecho del lobo, el peso del animal colgando del arma, sus patas pateando débilmente. Alan llegó desde un lado, viendo su posición vulnerable, y su hacha encontró la columna vertebral del lobo, cortando hueso y nervio con un sonido como de madera rompiéndose. La bestia quedó flácida de inmediato, muerta antes de tocar el suelo. Los lobos restantes en el agujero, al ver a 3 de su manada muertos en cuestión de segundos, decidieron que la caza no valía la pena. Huyeron por donde habían venido, retorciéndose a través del túnel y desapareciendo en el bosque, sus aullidos desvaneciéndose en la distancia. El amanecer llegó lento y rojo, pintando el cielo en tonos de sangre y fuego. Alan y Delasa estaban en el patio, respirando con dificultad, sus pechos subiendo y bajando por el esfuerzo y la adrenalina, cubiertos de sangre y barro que era imposible distinguir en la penumbra. Alan vio cómo ella se había puesto en riesgo para salvar al ternero, como no había dudado, aunque eso significara exponerse al ataque, y entendió algo fundamental sobre su carácter. No había salvado al animal para impresionarlo o ganarse su favor. Lo había hecho porque era lo correcto. Porque dejar morir a una criatura inocente cuando podía evitarlo no era aceptable para ella. La miró durante un largo momento, viéndola de verdad en lugar de ver a una alienígena, viendo a la persona bajo la piel azul. Luego asintió hacia la casa, un único y decidido movimiento. Vamos, hoy comes dentro. No hay razón para hacerte comer en el cobertizo después de eso. Fue la primera vez que se les permitió pasar del umbral desde el día en que Alan las había echado. Chloe se aferró a la mano de su madre mientras entraban por la puerta, mirando la casa con los ojos muy abiertos, observando detalles que no había podido ver esa primera noche en la oscuridad. La casa era sencilla, funcional más que cómoda, con muebles de madera tosca y algunos objetos personales que sugerían que Alan una vez tuvo una familia, aunque nunca hablaba de ellos. Puso pan que tenía unos días pero todavía era comestible, algo de carne en conserva que era dura y salada, y agua fresca del pozo. Comieron en silencio, pero era un tipo de silencio diferente al de antes. No el silencio hostil de amo y sierva, sino el silencio cómodo de personas que habían luchado juntas y entendían que las palabras no siempre eran necesarias. Se estaba formando un entendimiento entre ellos, sin palabras pero real, construido sobre la base de la lucha compartida y el respeto mutuo, ganado a través de la acción en lugar de ser otorgado libremente. Alan sabía con sombría certeza que los cazadores volverían, y sabía que los lobos se estaban volviendo más agresivos a medida que se acercaba el invierno y la comida escaseaba. Los depredadores estaban desesperados, impulsados por el hambre a tomar riesgos que normalmente no tomarían, a atacar posiciones defendidas y poner a prueba la resolución humana. Tomó una decisión que podría mantenerlos a todos vivos o simplemente retrasar lo inevitable. Se prepararían para la guerra, convertirían la granja en una fortaleza tanto como fuera posible. Sacó un arco de su almacén, hecho por humanos y de tamaño para manos humanas, tallado en madera que crecía en la tierra y enviado a través de las estrellas a un costo enorme. Delasa intentó sostenerlo, pero era incómodo, diseñado completamente mal para su agarre y la longitud de su brazo, las proporciones no coincidían con su fisiología. La cuerda estaba demasiado tensa para sus dedos, la potencia de tiro demasiado pesada para su constitución. Aún así, se adaptó con una velocidad notable. Aprendió a compensar las diferencias, a ajustar su postura y su tiro para hacer que el arma funcionara a pesar de su mal ajuste. Alan le enseñó a apuntar, a adelantarse a un objetivo en movimiento, a tener en cuenta el viento y la distancia. Ella le enseñó cosas a cambio, conocimientos de su propio mundo que se traducían sorprendentemente bien a este. Los lobos huelen a podrido a favor del viento, le dijo en su mejorado lenguaje humano. Las palabras salían más fluidas ahora con la práctica. A sangre vieja y descomposición.
Los humanos huelen a metal y sudor, a hierro y sal. Aprende la diferencia. Sabe lo que viene antes de verlo. Trabajaron juntos en las defensas durante varios días, levantándose antes del amanecer y trabajando hasta después del anochecer. Cavaron trampas de foso en los accesos del bosque, agujeros profundos cubiertos con ramas y tierra que se derrumbarían bajo el peso, con estacas afiladas en el fondo apuntando hacia arriba para empalar a cualquiera que cayera. Colocaron trampas de red que podían enredar a un atacante, pesadas redes de cuerda con piedras que caerían de los árboles cuando se activaran los mecanismos. Clavaron estacas afiladas en el suelo, en ángulo hacia afuera de la cerca, creando una barrera difícil de cruzar sin lesionarse. Reforzaron puertas y portones, añadiendo barras y soportes. Ya no eran un granjero y su peón preparándose para amenazas rutinarias. Eran una unidad de combate preparándose para la guerra. Dos personas que entendían que la muerte se acercaba y que solo podía ser retrasada, no evitada. El día llegó al mediodía, cuando el sol estaba alto y lo suficientemente caliente como para hacer que el aire vibrara, cuando las sombras eran cortas y no ofrecían ocultación. Los mismos cazadores regresaron, pero esta vez habían traído amigos, refuerzos que compartían sus puntos de vista sobre los alienígenas y quienes los albergaban. 5 hombres en total, y habían estado bebiendo para darse valor, sus voces altas y sus movimientos agresivos mientras entraban en el patio. Ahora sabían la verdad, o creían saberla, habiendo unido rumores y observaciones en una narrativa que pintaba a Alan como un traidor. «Estás escondiendo pieles azules aquí», gritó Matthew a través del patio, su cara roja de ira. «O de alcohol, o de ambos. Eres un traidor a tu propia especie, Alan. Ayudando al enemigo, dándoles refugio cuando deberían estar muertos». Alan salió al porche lentamente, deliberadamente, con una lanza en su mano buena y el hacha en su cinturón. Su hombro todavía le dolía cuando lo movía mal, pero ahora podía luchar si era necesario, podía defenderse a sí mismo. Y lo que era suyo. «Ella trabaja mejor que todos vosotros juntos», dijo en voz baja, su voz resonando en el patio sin necesidad de gritar. «No se queja, no roba, no se emborracha y se vuelve perezosa. Se gana el sustento. Ahora largo de mi tierra antes de que os haga largaros». El líder, Matthew, sacó una antorcha que ya estaba encendida, la llama danzando en la brisa de la tarde, alimentada por trapos empapados en aceite que arderían rápido y con fuerza. «Sabemos que están en ese cobertizo», gritó, perdiendo el control. «Vamos a quemarlos para que salgan y verlos morir, y luego vamos a quemar tu casa también, para rematar». Lanzó la antorcha en un arco alto que la llevó por encima de la cerca y sobre el techo del cobertizo. Aterrizó con un golpe sordo, y en segundos, la madera seca prendió fuego, las llamas extendiéndose rápidamente, el humo elevándose negro y lo suficientemente espeso como para ser visto a kilómetros. Pero Delasa y Chloe no estaban en el cobertizo. No habían estado allí desde temprano en la mañana cuando Alan les advirtió que podría haber problemas ese día. Estaban en el sótano de raíces debajo de la casa, escondidas detrás de barriles de comida en conserva y sacos de grano donde los buscadores no pensarían en mirar sin levantar las tablas del suelo. Alan había aprendido a pensar con antelación, a planificar contingencias, a mantener protegidos sus activos más valiosos. El fuego era brillante y ruidoso y se extendía rápidamente, consumiendo el cobertizo en minutos, y nadie se dio cuenta de lo que atrajo desde el bosque. Desde la linde del bosque, atraídos por el ruido y la conmoción y el olor de los humanos parados a la intemperie con su atención centrada en otra parte, los lobos llegaron en una carga coordinada. No 3 esta vez, no una pequeña partida de caza probando las defensas. La manada entera, 15 de ellos, liderada por un enorme alfa que los locales llamaban Morlock por su tamaño e inteligencia. La bestia estaba llena de cicatrices y era vieja para los estándares de los lobos, más grande que cualquier Dreadwolf que Alan hubiera visto en sus años en este planeta. Sus placas óseas eran tan gruesas como el puño de un hombre, sus músculos como cables de acero bajo su pelaje. Había sobrevivido a innumerables cazas, innumerables enfrentamientos con humanos y otros depredadores, y había aprendido que el ruido y el fuego significaban presas distraídas. Los lobos golpearon a los cazadores por la espalda sin previo aviso,
saliendo del bosque en una ola de pelaje y dientes y hambre primigenia. El pánico estalló instantánea y absolutamente. Los hombres gritaron. Sonidos agudos de terror que no coincidían con su imagen de tipos duros. Las ballestas dispararon a lo loco. Los tiradores estaban demasiado aterrados para apuntar correctamente. Los virotes alcanzaban a amigos con la misma frecuencia que a los lobos. El fuego amigo derribó a un cazador de inmediato. Kevin recibió un virote en el hombro de su propio aliado y cayó de su caballo, golpeando el suelo con la fuerza suficiente para dejarlo sin aliento. Los cazadores tenían sus espaldas al bosque, habían estado concentrados en la granja y el cobertizo en llamas, y murieron por ese error. Los dientes encontraron gargantas, las mandíbulas se cerraron y sacudieron, desgarrando carne y tráquea. Las garras rasgaron rostros, abriendo surcos profundos que exponían el hueso. La sangre salpicó la hierba seca en chorros arteriales, pintando el suelo de rojo. Los caballos se encabritaron y huyeron, derribando a los jinetes que no habían asegurado bien sus sillas en su confianza etílica. Alan gritó, su voz cortando el caos como una cuchilla. «A mí. Venid a mí ahora». Delasa salió disparada de la casa, la puerta del sótano abriéndose de golpe, arrastrando a Chloe con ella. Habían estado esperando en la oscuridad de abajo, escuchando los sonidos de la violencia de arriba, esperando la señal de Alan. Los tres formaron un triángulo en medio del patio mientras el caos se arremolinaba a su alrededor, con las espaldas juntas para que ningún ángulo quedara sin defensa. Los hombres corrían o morían a su alrededor. Un cazador, Jerry, intentó alcanzar su caballo, pero un lobo lo derribó a 1,5 metros de la silla. Sus fauces se cerraron en su pantorrilla y lo arrastraron hacia atrás. Gritó e intentó arrastrarse para escapar, pero otros 2 lobos se unieron al primero y sus gritos se cortaron abruptamente. Otro cazador, Matthew, logró disparar 3 virotes de su ballesta a un lobo que cargaba, cada virote acertando, pero otros 2 lobos lo alcanzaron por los lados mientras recargaba, y cayó bajo su peso combinado. El alfa, Morlock, ignoró por completo a los humanos que huían y morían. Había visto este tipo de caos antes. Entendía que estas criaturas aterrorizadas se matarían entre ellas o huirían sin más esfuerzo. El verdadero premio eran los 3 que permanecían de pie con calma en el centro. Los que no estaban en pánico, los que estaban listos para luchar. Se acercó a ellos a través del humo y las llamas, sus enormes patas sin hacer ruido, su manada extendiéndose en una formación practicada para rodear el triángulo. Estaban atrapados, rodeados por un anillo de fuego del cobertizo en llamas por un lado y colmillos por todos los demás. El cobertizo en llamas se derrumbó con un tremendo rugido, enviando brasas al cielo como luciérnagas malévolas, el calor llegando a ellos en oleadas. Los lobos más pequeños probaron las defensas como soldados sondeando las líneas enemigas en busca de debilidades. Delasa sostenía un hacha de mano que había agarrado de dentro de la casa, de pie sobre Chloe como una estatua, y la blandía contra cualquier cosa que se acercara lo suficiente como para amenazar a su hija. Sus movimientos eran rápidos, casi inhumanos, impulsados por la fuerza desesperada de una madre que protege a su hijo, por una adrenalina que convertía el dolor y el agotamiento en combustible. Alcanzó a un lobo en el hocico con el filo del hacha, abriendo un tajo que lo hizo retroceder aullando, arañándose la cara. Otro la atacó por el lado, tratando de explotar su movimiento comprometido, pero ella giró más rápido de lo que parecía posible, dejando caer el hacha sobre su hombro con la fuerza suficiente para enterrar la hoja profundamente en el hueso y el músculo. La hoja se atascó, trabada por el hueso, y no pudo liberarla. Abandonó el arma sin dudar, agarró un poste de cerca roto que estaba cerca y lo usó como un garrote, balanceándolo con ambas manos. El poste conectó con las costillas de otro lobo con un satisfactorio crujido de huesos rotos, enviando al animal a rodar por el suelo. Alan se enfrentó a Morlock en lo que parecía un duelo de la antigua tierra. Hombre contra bestia, el conflicto más antiguo de la historia humana. El alfa era paciente, circulando lentamente, sus ojos amarillos calculando, leyendo la postura de Alan y buscando debilidades. Hizo una finta a la izquierda, y Alan cayó en la trampa, comprometiéndose con el hachazo, poniendo su peso detrás del golpe. Morlock atacó por la derecha,
increíblemente rápido para algo tan grande, moviéndose con la velocidad de la juventud a pesar de su edad y sus cicatrices. Golpeó a Alan como un ariete. 150 kilos de músculo y hueso moviéndose a toda velocidad. El impacto levantó a Alan del suelo y lo derribó con la fuerza suficiente para dejarlo sin aire. Su hacha salió volando de su agarre, girando en el aire y aterrizando en algún lugar del humo, inútil y fuera de alcance. Las fauces del lobo descendieron, apuntando a la garganta de Alan, donde una sola mordida lo terminaría todo. Levantó los antebrazos justo a tiempo, cruzándolos frente a su garganta, y sintió los dientes raspar el hueso con la fuerza suficiente para dejar profundas marcas. Mantenía las mandíbulas del lobo separadas con sus propias manos, cada músculo de sus brazos y hombros gritando en protesta, los tendones sintiendo que podrían romperse. El aliento del lobo era caliente y rancio, con olor a carne podrida, muerte y sangre vieja. La saliva goteaba en la cara de Alan en hebras gruesas y viscosas que quemaban donde tocaban su piel. Sus brazos temblaban incontrolablemente, los músculos llegando al límite de su resistencia. Estaba perdiendo, podía sentir su fuerza fallando, podía sentir las mandíbulas cerrándose lentamente a pesar de sus mejores esfuerzos. Chloe vio a su amigo, el hombre que le había puesto comida en el poste de la cerca cuando se moría de hambre, el hombre que había permitido que su madre se quedara cuando podría haberlas dejado morir. El hombre que se había convertido en algo parecido a una familia en este extraño nuevo acuerdo. Lo vio morir bajo el enorme lobo. Vio sus brazos temblar mientras fallaban. Vio su rostro retorcido por la agonía. Se soltó del agarre protector de su madre, sus pequeñas piernas bombeando. Delasa gritó el nombre de su hija, intentó alcanzarla, pero no podía abandonar su posición sin exponerse a los lobos que todavía probaban sus defensas. La niña corrió hacia adelante con nada más que una pequeña bolsa de cuero en sus manos. Una bolsa que su madre había estado preparando durante las últimas semanas. Estaba llena de pimiento rojo triturado que crecía silvestre cerca del borde del bosque y bayas venenosas secas que Delasa había estado moliendo para usar en la conservación de alimentos, creando una mezcla que quemaría la piel y los ojos al contacto. Chloe no dudó, no disminuyó la velocidad, corriendo directamente hacia el enorme lobo, tan cerca que podría haber extendido la mano y tocado su pelaje apelmazado de sangre. Arrojó el polvo con toda su diminuta fuerza, lanzándolo en un arco que lo llevó directamente a los ojos, la nariz y la boca abierta de Morlock. El efecto fue inmediato y devastador. Morlock soltó a Alan al instante y retrocedió bruscamente, su cabeza sacudiéndose violentamente de lado a lado, estornudando con fuerza explosiva, tratando de limpiar la sustancia ardiente de su sensible nariz y ojos. Estaba ciego, desorientado, arañándose la cara con las patas delanteras, completamente vulnerable por primera vez en la pelea. Alan se puso de pie rodando, sus brazos gritando de dolor, y agarró la primera arma que vio, una sección de poste de cerca que ardía por un extremo por el fuego del cobertizo. La clavó como una lanza con toda la fuerza que le quedaba, con cada gramo de poder que le quedaba, atravesando el pecho del lobo y saliendo por el otro lado. Los extremos ardientes quemaron la carne a su paso, cauterizando mientras avanzaba, el olor a pelaje y carne quemada llenando el aire. Morlock emitió un sonido, un quejido lastimero que parecía demasiado pequeño para una criatura tan masiva. Un sonido que era de alguna manera patético a pesar de provenir de un asesino. Se derrumbó lentamente, sus patas plegándose, su enorme cuerpo asentándose en el polvo, sus ojos amarillos apagándose mientras la vida se le escapaba. La manada se congeló como si alguien hubiera accionado un interruptor. Habían perdido a su líder, a su alfa, la fuerza dominante que los había mantenido organizados y efectivos. Los lobos vivían y morían por la jerarquía de la manada, por el entendimiento de que la palabra del alfa era ley, que la muerte del alfa significaba que la estructura social se había derrumbado. Sin Morlock, no tenían dirección, ni coordinación, ni razón para continuar esta lucha que les estaba costando compañeros de manada. Se dispersaron en el bosque como sombras disolviéndose al amanecer, aullando mientras se iban, el sonido llevando su dolor y confusión, desvaneciéndose en la distancia hasta que solo quedaron ecos. La lluvia comenzó a caer casi de inmediato,
como si el universo hubiera estado esperando que terminara la violencia. Comenzó suave al principio, solo unas pocas gotas que chisporroteaban contra el suelo caliente y los restos ardientes del cobertizo. Luego cayó más fuerte. Cortinas de agua que caían de nubes oscuras que habían llegado sin que nadie se diera cuenta durante la pelea. La lluvia siseó contra los edificios en llamas, convirtiendo las llamas en vapor, creando nubes de vapor blanco que se mezclaban con el humo negro. El fuego murió lentamente bajo el aguacero. Las llamas chisporroteando y apagándose una sección a la vez hasta que solo quedaron maderas carbonizadas, todavía irradiando calor, pero ya no ardiendo. La lluvia los bañó a todos, fría y purificadora, lavando la sangre y el hollín y el hedor de la muerte. El patio era un campo de batalla que habría resultado familiar a los soldados de cualquier época de la historia humana. 2 cazadores muertos yacían en el barro, sus armas esparcidas a su alrededor, sus ojos mirando a la nada. 3 más habían huido al bosque y podrían sobrevivir o convertirse en alimento para otros depredadores. 3 lobos muertos, incluido el masivo Morlock, estaban desparramados por la tierra desgarrada. Su sangre mezclándose con la sangre humana y la lluvia para crear oscuros riachuelos que fluían hacia el terreno más bajo. La cerca estaba mayormente destruida, secciones enteras derribadas o quemadas. El cobertizo había desaparecido por completo, reducido a un esqueleto de vigas carbonizadas y cenizas. La casa tenía marcas de quemaduras en un lado donde las brasas habían intentado prender, pero la lluvia había evitado que se extendieran. Todo olía a humo, sangre y lluvia, una mezcla que perduraría durante días. Alan se sentó en lo que quedaba de los escalones del porche, tan agotado que apenas podía mantener los ojos abiertos, su cuerpo exigiendo un descanso que aún no podía permitirse. Sus brazos estaban cubiertos de profundas heridas punzantes por haber sostenido las mandíbulas de Morlock, sangrando libremente y mezclándose con la lluvia, su sangre diluyéndose y corriendo rosada por su piel. Cada músculo de su cuerpo le dolía, ese profundo agotamiento a nivel óseo que proviene de ir más allá de los límites normales. Delasa caminó hacia él a través de la lluvia. Su movimiento era lento y dolorido, su piel azul ennegrecida por el hollín y cubierta de sangre alienígena de los lobos con los que había luchado, con arañazos y moretones que tardarían semanas en sanar. Se sentó a su lado sin pedir permiso, su cuerpo acomodándose con un gemido. Se quedaron sentados juntos, sin hablar, incapaces de hablar, simplemente existiendo en las secuelas, viendo la lluvia lavar la sangre del patio en lentos arroyos que tallaban canales en el barro. Chloe se acercó lentamente, tentativamente, sus pequeños pies chapoteando en los charcos que se habían formado en el suelo irregular. Miró a Alan con esos grandes ojos azules que parecían demasiado grandes para su pequeña cara, ojos que habían visto demasiada violencia para una niña de 4 años. Luego apoyó la cabeza en su rodilla, confiada y agotada, buscando consuelo en el único lugar donde podía encontrarlo. Alan dudó, su mano flotando en el aire sobre la cabeza de ella por un largo momento, temblando ligeramente por el agotamiento y algo más. Miró esa mano, áspera y callosa por años de trabajo manual, cubierta de cicatrices de innumerables heridas, cubierta de sangre de lobo y su propia sangre mezcladas. Lentamente, con cuidado, como si temiera romperla con su fuerza, como si estuviera hecha de cristal. Bajó la mano y la apoyó en la pequeña cabeza azul de Chloe. Su palma casi cubría todo su cráneo. La niña no se apartó, no se inmutó. Se apretó más, buscando el calor y la seguridad que su presencia representaba. Delasa soltó un largo suspiro que pareció venir de su interior y sus hombros cayeron, liberando una tensión que había estado cargando durante semanas, quizás meses, quizás desde el momento en que huyó de su asentamiento moribundo con su hija. Por primera vez desde que llegó a este planeta hostil donde todo quería matarla, donde los humanos disparaban a los alienígenas al verlos y los lobos cazaban cualquier cosa que se moviera, se permitió relajarse. No por completo, nunca por completo, porque la relajación completa significaba la muerte en la frontera, pero lo suficiente como para sentir algo más que una vigilancia y un miedo constantes. Lo suficiente como para creer que tal vez habían encontrado algo parecido a la seguridad aquí. La lluvia cayó más fuerte, convirtiéndose en una verdadera tormenta, lavando el hollín, la sangre y la suciedad,
llevándolo todo a la tierra en oscuros arroyos que alimentarían el suelo. Las nubes eran densas y grises, bloqueando completamente el sol. Pero había luz detrás de ellas en algún lugar, luchando por abrirse paso, prometiendo que eventualmente la tormenta pasaría y el sol volvería. Los tres se sentaron juntos en las ruinas de la granja, demasiado cansados para moverse, demasiado heridos para preocuparse por mojarse, demasiado aliviados de estar vivos para pensar en lo que vendría después. Habían sobrevivido a los lobos, a los humanos y a sus propios miedos. Habían sobrevivido. Eso era suficiente por ahora, suficiente sobre lo que construir, suficiente para darles la esperanza de que tal vez podrían seguir sobreviviendo si permanecían juntos. Durante las siguientes semanas, reconstruyeron lo que había sido destruido. Fue un trabajo lento, hecho más lento por las heridas de Alan, que tardaron más en sanar a su edad de lo que lo habrían hecho en su juventud. Sus brazos sanaron, pero dejaron profundas cicatrices, líneas paralelas donde los dientes de Morlock habían desgarrado la carne, recordatorios permanentes de lo cerca que había estado la muerte. Delasa le mostró cómo hacer un ungüento con plantas del bosque que había encontrado creciendo cerca de la linde. Plantas que se parecían a las de su mundo natal, moliéndolas hasta obtener una pasta que reducía el dolor y parecía acelerar la curación. Arreglaron la cerca juntos, trabajando codo con codo, reconstruyéndola más fuerte que antes. Aprendiendo de cómo los lobos se habían colado, reforzaron los postes con soportes adicionales, los enterraron más profundo, usaron más alambre. Enterraron a los cazadores muertos lejos de la granja en tumbas sin marcar que nunca serían visitadas y quemaron a los lobos en una pira que se podía ver a kilómetros. No hablaron de lo que había pasado, no discutieron el futuro ni hicieron planes más allá del trabajo del día siguiente. Simplemente trabajaron, cayeron en una rutina que era cómoda en su previsibilidad. Más vecinos llegaron eventualmente durante los meses siguientes, atraídos por las historias de la lucha que se habían extendido por los asentamientos como un reguero de pólvora, creciendo con cada relato hasta volverse casi míticas. Encontraron a Alan trabajando en su granja con una mujer de piel azul y su hija a su lado, trabajando juntos como si lo hubieran estado haciendo durante años, como si fuera la cosa más natural del mundo. Hubo preguntas, por supuesto, habladas y no habladas. La sospecha flotaba en el aire, lo suficientemente densa como para saborearla. Algunas personas se fueron con disgusto, escupiendo en el suelo y murmurando sobre traidores y abominaciones. Otros observaban desde la distancia, sus rostros ilegibles, juzgando en silencio. Unos pocos, unos preciosos pocos, lo entendieron. Ellos también habían perdido gente, habían hecho sus propios compromisos con los ideales para sobrevivir. Habían aprendido que la frontera era lo suficientemente dura sin añadir enemigos innecesarios. Alan se había adaptado para sobrevivir, había cambiado su forma de pensar cuando las circunstancias lo exigían. Eso lo hacía peligroso de una manera diferente, peligroso para las categorías claras que a la gente le gusta mantener, peligroso para los prejuicios que mantenían a las comunidades divididas. Una mañana, cuando la escarcha había comenzado a aparecer en la hierba, señalando la llegada del invierno, Alan estaba trabajando en reforzar el granero cuando oyó voces desde el camino. Una familia pasaba, refugiados de un asentamiento que había sido invadido por un tipo diferente de depredador. Uno de los enormes animales de rebaño que ocasionalmente entraban en celo y destruían todo a su paso. Estaban desesperados, hambrientos, con la ropa rota y sucia, buscando cualquier lugar que pudiera acogerlos por unos días, solo el tiempo suficiente para descansar y reunir fuerzas para continuar su viaje. El padre, un hombre llamado Harriet con una esposa y 3 hijos, vio a Delasa trabajando en el campo, su piel azul inconfundible incluso a distancia, y su rostro se torció con un disgusto profundamente arraigado. Empezó a decir algo, a expresar el prejuicio que le habían inculcado desde la infancia, su boca abriéndose para formar palabras de condena. Alan se interpuso entre ellos antes de que las palabras pudieran salir por completo, su lenguaje corporal dejando claro que no toleraría faltas de respeto en su propiedad. No levantó la voz, no lo necesitó. Su reputación había crecido lo suficiente como para que la tensión de su mandíbula tuviera peso. Ella me salvó la vida 2 veces, luchó contra lobos a mi lado cuando podría haber huido.
¿Tienes algún problema con eso? Puedes seguir caminando y encontrar hospitalidad en otro lugar. El padre miró las cicatrices de Alan, visibles donde el cuello de su camisa caía. Miró la granja reconstruida que mostraba signos de una batalla reciente. Miró a la pequeña niña azul que llevaba un cubo de agua con una concentración feroz, sus pequeños brazos esforzándose pero negándose a rendirse o pedir ayuda. Miró a sus propios hijos hambrientos, vio sus ojos hundidos y sus caras delgadas. Se tragó sus palabras, su prejuicio luchando con su necesidad, y el orgullo perdiendo ante la practicidad. Seguiremos caminando entonces, pero gracias por no echarnos con violencia. Ya hemos visto suficiente de eso. Mientras se iban, Delasa se acercó a Alan, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. No tenías que hacer eso, dijo en voz baja. Su habla humana mejoraba cada día, más fluida, más natural, perdiendo los bordes ásperos que la marcaban como extranjera. Sí, tenía que hacerlo, respondió Alan sin dudar. No explicó más, no elaboró sobre su razonamiento. No lo necesitaba. Algunas cosas se entendían sin palabras, como el hecho de que ahora eran una familia de una manera que trascendía la sangre o la especie, unidos por la supervivencia compartida y el respeto mutuo. El invierno llegó duro y rápido ese año, antes de lo habitual, según los veteranos que seguían esas cosas. La primera nevada cayó a mediados de otoño, cubriendo la granja de un blanco que rápidamente se convirtió en aguanieve gris en el patio, donde los pies y las pezuñas la convertían en barro. Se prepararon lo mejor que pudieron, trabajando largas jornadas para estar listos antes de que llegara lo peor del frío. Almacenaron comida, carne y verduras en conserva, apilaron heno para el ganado. Reforzaron los edificios, tapando los huecos por donde el viento pudiera penetrar, añadiendo capas adicionales a los techos. Cortaron leña, interminables cuerdas de ella, hasta que les dolieron los brazos y sus manos se cubrieron de ampollas. Los lobos se mantuvieron alejados, habiendo aprendido la lección sobre esta granja en particular. Se había corrido la voz en la manada de que este lugar significaba la muerte, que los humanos aquí luchaban con una eficiencia mortal, que el propio Alfa había caído allí. Otros depredadores los ponían a prueba ocasionalmente, impulsados por el hambre a tomar riesgos, pero nada como esa batalla final que había dejado tantos muertos. Desarrollaron rutinas que daban estructura a sus días, que hacían el trabajo manejable a través de la previsibilidad. Alan se despertaba antes del amanecer, mientras la oscuridad aún presionaba contra las ventanas. Revisaba a los animales para asegurarse de que nada hubiera entrado en el granero durante la noche. Empezaba las reparaciones más urgentes. Delasa recogía los huevos de las gallinas que le picoteaban las manos. Ordeñaba las pocas vacas que quedaban del rebaño original. Preparaba la comida para el día. Chloe ayudaba donde podía, llevando pequeñas cargas que podía manejar, observando todo con esos ojos brillantes y curiosos, absorbiendo información como una esponja. Por las noches, se sentaban junto al fuego que crepitaba en el hogar, compartiendo un calor y un silencio que era cómodo en lugar de incómodo. Alan comenzó a enseñar a Chloe el habla humana de manera más formal, señalando objetos y diciendo las palabras lenta y claramente, haciéndola repetirlas hasta que la pronunciación fuera correcta. Era una aprendiz rápida, captando palabras y gramática con la velocidad que solo los niños poseen. Ese don para el lenguaje que se desvanece con la edad. Una noche, cuando una fuerte tormenta llegó desde las montañas con la furia que a veces traían las tormentas de invierno, el viento aulló alrededor de la casa como un ser vivo, impulsando la nieve a través de cada grieta y hueco que no habían logrado sellar. El fuego luchaba por mantenerse encendido, la corriente de aire tirando de las llamas, y el aire frío se filtraba a través de las paredes en oleadas. Chloe estaba asustada por el ruido, por la forma en que la casa crujía y gemía bajo el asalto del viento, gimoteando suavemente y apretándose contra su madre. Delasa la abrazó, pero la niña no podía calmarse, no podía relajarse lo suficiente como para dormir, su cuerpo tenso por el miedo. Alan las observó por un momento desde su silla cerca del fuego, vio a la niña temblar y oyó sus sonidos asustados, y tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. «Ven aquí», dijo bruscamente, su voz áspera por el desuso. Delasa pareció insegura,
no segura de si era una orden o una oferta, pero acercó a Chloe de todos modos. Alan sacó una gruesa manta de su silla, la que usaba en las noches más frías, y las envolvió a ambas con movimientos sorprendentemente suaves. La niña se calmó casi de inmediato, reconfortada por el calor y la sólida presencia del hombre que de alguna manera se había convertido en una parte central de su extraña pequeña familia. La primavera llegó finalmente, como siempre lo hace, aunque el invierno luchó duro antes de ceder. La nieve se derritió en un barro que hacía cada paso traicionero, y luego en hierba verde. A medida que los días más cálidos se hicieron más frecuentes, apareció nueva vida por todas partes. El eterno ciclo de muerte y renacimiento de la naturaleza. Nacieron terneros de las vacas supervivientes, con las patas temblorosas y curiosos. Los pájaros regresaron de donde quiera que hubieran ido para escapar del invierno, llenando el aire con sus cantos. Flores silvestres florecieron en manchas de color por los campos. La granja comenzó a recuperarse de verdad de la violencia de la temporada anterior, las cicatrices desvaneciéndose, aunque nunca desapareciendo del todo. Alan se encontró sonriendo a veces. Una sensación extraña después de tantos años de simplemente sobrevivir día a día, después de tanto tiempo viendo cada amanecer como solo otra batalla que librar. Una tarde a finales de la primavera, estaban trabajando juntos para construir un nuevo gallinero para reemplazar el que se había dañado en el incendio, midiendo y cortando madera, cuando un jinete apareció en el horizonte. Alan se tensó de inmediato, su mano moviéndose hacia su hacha, que nunca estaba lejos, los viejos instintos apoderándose de él. Pero del asa le tocó el brazo con la mano, una suave contención. «Espera», dijo en voz baja. Ha desarrollado un instinto para el peligro, podía leer las amenazas antes de que se volvieran aparentes, podía sentir la malicia o la intención benigna de maneras que Alan no podía entender del todo. Este es diferente, no como los cazadores. La jinete era una mujer, quizás una década mayor que Alan, con el pelo gris atado en un práctico peinado que sugería funcionalidad sobre moda. Desmontó con la facilidad de alguien que había pasado la mayor parte de su vida a caballo y se acercó lentamente, sus manos visibles y sin armas, su lenguaje corporal cuidadosamente no amenazante. «Alan», dijo con una voz que transmitía autoridad sin ser dura. «Soy Amberly. Dirijo el puesto comercial en Crossroads. Sé quién eres», dijo Alan con cautela, su cuerpo todavía tenso, todavía listo para responder a una amenaza. «Todo el mundo sabe quién eres. ¿Qué quieres de mí?» Amberly miró a Delasa con franca curiosidad en lugar de disgusto u odio, estudiándola como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Luego miró a Chloe, que se asomaba por detrás de las piernas de su madre. Su rostro era difícil de leer, neutral de una manera que no revelaba nada. «He oído historias sobre esta granja», dijo después de un momento. «Sobre lo que pasó aquí, sobre la batalla con los lobos y los cazadores, sobre a quien tienes trabajando para ti y viviendo bajo tu protección». Hizo una pausa, dejando que eso calara. «Tengo una propuesta para ti, si estás dispuesto a escucharla». El agarre de Alan en su hacha se tensó, sus nudillos se pusieron blancos. «No me interesan las propuestas. Solo quiero que me dejen en paz para trabajar en mi granja. Escúchame antes de negarte», continuó Amberly, su voz razonable. «Hay más de ellos ahí fuera. Más pieles azules escondiéndose en el bosque, muriendo de hambre lentamente, siendo cazados por humanos y depredadores por igual. Algunos están dispuestos a trabajar, desesperados por cualquier oportunidad de sobrevivir. Necesito trabajadores en los que pueda confiar en el puesto comercial. Gente que no huya a la primera señal de problemas, que trabaje duro por un trato justo. Has demostrado que la confianza entre humanos y pieles azules es posible, que puede funcionar cuando ambas partes están dispuestas. No dirijo una organización benéfica», dijo Alan secamente, su voz dura. «La acogí porque me salvó la vida, porque era práctico. Eso no me convierte en un cruzado o un misionero. No te estoy pidiendo que dirijas una organización benéfica», respondió Amberly con una leve sonrisa. «Te estoy preguntando si estarías dispuesto a responder por ellos, a decirles a otros que es posible. Si hay otros como ella», asintió hacia Delasa, «que quieren un trabajo honesto,
que quieren vivir sin esconderse y pasar hambre, les pagaré salarios justos. Les daré una vivienda decente. Los trataré como a cualquier otro trabajador. Pero necesito que alguien a quien la gente respete diga que puede funcionar, que sea un ejemplo. Tu reputación tiene peso ahora, lo quieras o no. Alan miró a Delasa, buscando su opinión sin palabras. Ella encontró sus ojos y él vio algo allí que no esperaba. Esperanza. No para ella misma, porque ya tenía una relativa seguridad, sino para otros, para más de su especie que podrían estar ahí fuera sufriendo como ella había sufrido, muriendo como ellos tan fácilmente podrían haber muerto. Lo pensaré, dijo Alan finalmente, las palabras arrastradas de él a regañadientes. Eso es todo lo que prometo. Lo pensaré. Amberly asintió, pareciendo satisfecha con esa pequeña concesión. Eso es todo lo que pido. Piénsalo. Si decides que estás dispuesto, envía un mensaje al puesto comercial. Montó su caballo con facilidad practicada y se fue, dejándolos de pie en el patio embarrado, el sonido de los cascos desvaneciéndose en la distancia. Esa noche, Alan no pudo dormir, su mente dando vueltas a las implicaciones, posibilidades y peligros. Seguía pensando en lo que Amberly había dicho, sobre otros ahí fuera escondiéndose y pasando hambre. Nunca se había considerado particularmente valiente o noble. Nunca había querido ser especial o diferente. Había ayudado a Delasa y Chloe porque ellas le habían salvado la vida primero, porque tenía sentido práctico, porque necesitaba la ayuda y ella estaba dispuesta a trabajar. Pero ahora la gente lo veía como algo más, como un puente quizás, como una prueba de que la coexistencia era posible. La responsabilidad se sentía pesada, no deseada. Deberías hacerlo, dijo Delasa desde su lugar junto al fuego, envuelta en mantas, aparentemente tampoco pudiendo dormir. Debía saber que él estaba despierto, sabía que estaba luchando con la decisión. Ayúdalos como nos ayudaste a nosotras. Dales una oportunidad. Yo no te ayudé, dijo Alan bruscamente, su voz áspera con una emoción que no quería reconocer. Tú me ayudaste a mí primero. Lanzaste piedras a los lobos, me arrastraste a un lugar seguro y me mantuviste vivo. Yo solo no dejé que te murieras de hambre después. Nos dejaste quedarnos, replicó Delasa en voz baja. Podrías habernos dejado morir de hambre. Podrías habernos matado. Podrías habernos entregado a esos cazadores por una recompensa. Muchos lo habrían hecho. Muchos lo hicieron. Hizo una pausa, su voz bajando aún más. Mi asentamiento fue destruido por humanos que nos veían como alimañas. Huimos y la mayoría murió en el bosque. Nosotras también estábamos muriendo antes de encontrarte. Alan pensó en esa pequeña piedra azul que Chloe había dejado en su umbral semanas atrás, en la cabeza de la niña descansando confiadamente contra su rodilla después de la batalla, en la mujer que se había arrojado a los lobos para proteger su ganado sin que se lo pidieran u ordenaran. Pensó en el hecho de que se habían convertido en algo parecido a una familia en su mente, que esperaba su presencia en las comidas, que la casa se sentía vacía cuando estaban afuera trabajando. Quizás, dijo finalmente, la palabra pesada de incertidumbre. Ya veremos. Necesito pensar más. Más refugiados llegaron durante los meses siguientes, a medida que se corría la voz por las comunidades ocultas donde los pieles azules vivían con miedo y hambre. No muchos al principio, solo un goteo. Algunos eran humanos que huían de la violencia en los asentamientos, huyendo del tipo de justicia popular que mataba sin juicio, huyendo de la pobreza o la persecución. Otros eran alienígenas que buscaban cualquier santuario que pudieran encontrar, dispuestos a arriesgarse en el viaje por una mínima posibilidad de supervivencia. Alan no los acogió a todos. No podía acogerlos a todos sin atraer más atención de la que podía manejar con seguridad. Fue selectivo, cuidadoso. Buscó a personas que estuvieran dispuestas a trabajar duro, que entendieran que la supervivencia en la frontera significaba hacer tu parte y más. Buscó a personas que pudieran dejar de lado los viejos odios el tiempo suficiente para ver que todos sangraban rojo bajo la piel, ya fuera esa piel rosa, azul, verde o cualquier otro color que la evolución le hubiera pintado. Envió a algunos con indicaciones hacia el puesto comercial de Amberly. Se quedó con unos pocos que mostraban una promesa o necesidad particular.
La granja se expandió en pequeños incrementos, creciendo lenta pero constantemente. Se levantaron más edificios, toscos pero funcionales. Se despejaron más campos, se cortaron árboles y se quitaron tocones. Se compraron o intercambiaron más ganado. Dejó de ser solo la granja de Alan y se convirtió en algo más. Algo sin un nombre formal o estructura legal, una comunidad, quizás, o al menos el comienzo de una, la semilla de la que algo más grande podría crecer. Hubo peleas. Por supuesto que hubo peleas. Los viejos prejuicios no morían fácilmente. No se rendían sin luchar. A los humanos que habían perdido familiares en ataques alienígenas les resultaba difícil trabajar junto a los pieles azules. A los pieles azules que habían sido cazados por humanos les resultaba difícil confiar. Pero Alan tenía una reputación ahora. Se había convertido en una figura de respeto y miedo. Y su hacha imponía reglas que eran simples e inflexibles. Trabajar duro, tratarse con decencia básica. Hacer tu parte o irte. La violencia no se toleraba excepto en defensa propia. El robo se castigaba con la expulsión. El respeto era obligatorio. Las reglas eran justas y se aplicaban consistentemente, y eso marcaba la diferencia. Kevin, un joven humano cuya familia había sido asesinada por lobos, se unió a la granja a pesar de sus propias dudas. Tendría unos 20 años, delgado y amargado, llevando el duelo como un peso físico. Al principio no podía entender por qué Alan dejaba que los pieles azules se quedaran. No podía reconciliar su necesidad de venganza con la realidad de trabajar junto a ellos. Empezó pequeñas peleas, causó problemas con comentarios sarcásticos y posturas agresivas, probando los límites constantemente. Una noche, 3 dreadwolves atacaron el nuevo gallinero que habían construido, atraídos por el olor a presa fácil. Kevin estaba de guardia, armado con una lanza. Pero cuando aparecieron los lobos, su cuerpo se congeló por el terror recordado. Vio a sus padres morir de nuevo, vio a los lobos despedazándolos, y no pudo moverse. Un hombre de piel azul llamado Harriet, fuerte como un buey y el doble de terco, vio la parálisis de Kevin y se interpuso entre el chico y los lobos sin dudarlo. Recibió una fea herida en las costillas por unas garras que lo abrieron hasta el hueso, pero le dio a Kevin tiempo para recuperarse, tiempo para sacudirse la parálisis y luchar. Juntos, ahuyentaron a los lobos, aunque ambos resultaron heridos. Kevin ayudó a llevar a Harriet de vuelta al barracón después, sus brazos sosteniendo el peso del hombre azul. Su visión del mundo resquebrajándose como un huevo. Era difícil odiar a alguien que había sangrado protegiéndote. Difícil mantener el prejuicio cuando alguien te había salvado la vida a costa de la suya. Kevin nunca se hizo amigo de los pieles azules, exactamente. Pero dejó de causar problemas. Empezó a trabajar con ellos en lugar de contra ellos. Y eso fue suficiente. Chloe creció con las estaciones. Su cuerpo estirándose y cambiando como lo hacen los niños. Ahora era más alta, sus extremidades se alargaban, perdiendo esa redondez de niña pequeña y desarrollando la complexión delgada de una niña que trabajaba duro y comía lo suficiente. Aprendió ambos idiomas con fluidez, el humano y la lengua de su madre, cambiando entre ellos con la facilidad inconsciente que solo los niños poseen. Ayudaba con los animales, mostraba un talento natural para calmarlos que parecía casi sobrenatural. El ganado confiaba en ella de una manera que nunca confiaron del todo en los adultos. La seguían sin cuerdas ni aguijones. Tenía un don para entender el comportamiento animal, para leer sus estados de ánimo e intenciones. Los otros niños, tanto humanos como alienígenas, también la seguían, atraídos por su confianza y su habilidad para unir a los dos grupos. Se convirtió en una líder entre ellos sin intentarlo, sin reclamar ninguna autoridad especial, solo a través de su carisma natural y el hecho de que ella había estado allí primero, que era la favorita de Alan, aunque él nunca lo admitiría en voz alta. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la granja, pintando todo en tonos de naranja y oro, Alan estaba de pie en su porche reconstruido, observando a la gente trabajar junta en los campos de abajo. Humanos y alienígenas codo con codo, sus espaldas dobladas en el eterno trabajo de la agricultura. No amigos necesariamente, no todos ellos, pero tampoco enemigos. Compañeros de trabajo,
aliados, personas unidas por la lucha compartida por sobrevivir en un planeta que los quería a todos muertos por igual, que no hacía distinción entre humanos y alienígenas cuando se trataba de la brutalidad de su entorno. La puesta de sol era hermosa de una manera que Alan había dejado de notar años atrás, cuando la supervivencia se convirtió en su único enfoque. Pero ahora se encontraba apreciándola de nuevo. Se encontraba capaz de ver la belleza en lugar de solo juzgar si el color del cielo significaba que se avecinaba lluvia. Delasa se acercó a él en el porche mientras la luz se desvanecía. Lo hacía ahora, se paraba cerca sin pedir permiso, cómoda en su espacio. Se habían acostumbrado a la presencia del otro durante los meses y las estaciones, habían desarrollado una familiaridad fácil que provenía de las dificultades compartidas y el respeto mutuo. «Hiciste algo bueno», dijo en voz baja, su acento mucho más ligero ahora, su gramática casi perfecta. «Yo no hice nada», respondió Alan, usando el mismo argumento de siempre. «Vosotros hicisteis el trabajo. Yo solo os di un lugar para hacerlo». «Diste una oportunidad», replicó Delasa, su voz suave pero firme. «Eso lo es todo. Sin una oportunidad, sin la primera persona dispuesta a correr el riesgo, nada más es posible». Sonrió, y Alan se dio cuenta de que era algo que veía a menudo ahora. Esa transformación de su rostro que la hacía parecer más joven, menos desgastada por las dificultades. «Corriste un riesgo cuando podrías haber elegido la seguridad. Eso marca toda la diferencia». Esa noche tuvieron lo que casi podría llamarse una celebración. Aunque nadie usó esa palabra, nada elegante o planeado. Ninguna ocasión especial. Solo todos reunidos alrededor de un gran hoyo para el fuego que habían cavado en el centro del patio ampliado, compartiendo comida de sus reservas combinadas, contando historias mientras las estrellas aparecían en el cielo. Algunas historias eran sobre los hogares que habían dejado atrás, sobre mundos que nunca volverían a ver, sobre familias dispersas por la galaxia por la guerra, la pobreza y el azar. Otras eran sobre encuentros cercanos con depredadores, escapes por los pelos de la muerte, pequeñas victorias que los habían mantenido vivos. Kevin contó la historia de la noche en que Harriet lo salvó, y Harriet contó la historia desde su perspectiva, y ambos se rieron del recuerdo, aunque casi los había matado a ambos. Chloe se durmió contra el costado de Alan, agotada de jugar todo el día con los otros niños, tanto humanos como alienígenas. Aprendiendo juntos que las diferencias no tenían por qué significar peligro, que el color de la piel era menos importante que el carácter. Alan miró a su alrededor a estas personas, esta extraña colección de supervivientes que de alguna manera habían terminado aquí, en su granja, y sintió algo desconocido instalarse en su pecho. Satisfacción, quizás, o al menos paz. El tipo de paz que viene de saber que estás donde se supone que debes estar. Haciendo lo que se supone que debes hacer, incluso si no era lo que habías planeado o imaginado para tu vida. El futuro era incierto, siempre sería incierto en esta frontera donde la muerte vivía en el bosque y la sospecha vivía en los asentamientos. Habría más lobos probando sus defensas, más inviernos duros que matarían a los débiles y a los desafortunados, más gente que no podría aceptar lo que habían construido aquí, que lo vería como una abominación o una amenaza que debía ser destruida. Pero lo enfrentarían juntos, y eso marcaba toda la diferencia. Solos, cualquiera de ellos moriría rápidamente. Juntos, tenían una oportunidad. Esa simple matemática lo impulsaba todo. Mientras el fuego se consumía hasta las brasas y la gente se iba a sus camas en los barracones, cobertizos y rincones que habían reclamado, Alan se quedó afuera un poco más. Delasa se sentó con él en un silencio cómplice, ambos observando las brasas pulsar con calor. Las estrellas en lo alto eran extrañas, no las constelaciones familiares de la Tierra, pero se habían vuelto familiares con los años. Este era su hogar ahora, tanto como cualquier lugar podría serlo en un planeta que no era en el que los humanos habían evolucionado. No el lugar que Alan había imaginado cuando llegó por primera vez a este mundo lleno de esperanza y planes, pero hogar al fin y al cabo. «Gracias», dijo Delasa en voz baja, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos. «¿Por qué?», preguntó Alan, aunque lo sabía. «Por alimentar a mi hija hambrienta cuando no tenía nada que ofrecer más que trabajo». Alan recordó ese día con perfecta claridad,
Ese momento en que una mujer alienígena desesperada apareció en su cerca y se ofreció a trabajar con su ganado a cambio de comida para su hija. Recordó querer decir que no, querer echarlas, querer mantenerse a salvo del juicio y la persecución. Recordó decidir arriesgarse a pesar de su miedo, decidir que la ayuda práctica valía el riesgo. «Es una buena chica», dijo Alan simplemente. «Ambas os ganasteis vuestro lugar aquí 100 veces». Y era verdad. La verdad esencial de su existencia en este mundo duro que no se preocupaba por la ideología o el prejuicio. Nada se daba gratis en la frontera. Todo se ganaba con sangre, sudor y determinación, y la voluntad de hacer lo que había que hacer. El color de tu piel no importaba cuando los lobos intentaban matarte. Tu especie no importaba cuando había que cosechar antes de que llegara la helada. Lo que importaba era si te mantendrías hombro con hombro cuando el peligro viniera aullando desde el bosque. Si harías tu parte cuando el trabajo se pusiera difícil, si mostrarías dignidad y coraje cuando todo intentara romperte, cuando el universo mismo pareciera decidido a convertirte en polvo. Se quedaron sentados juntos, viendo las últimas brasas del fuego desvanecerse en cenizas, mientras a su alrededor la comunidad que habían construido juntos dormía bajo estrellas que no eran las suyas. Mañana traería nuevos desafíos. Siempre lo hacía. La granja seguiría creciendo o fracasaría. Más refugiados vendrían o dejarían de venir. Los asentamientos podrían aceptar lo que estaba sucediendo aquí o podrían enviar milicias para quemarlo todo. El futuro no estaba escrito, era incierto, peligroso. Pero por esta noche, tenían este momento de paz, duramente ganado y precioso, y por el que valía la pena luchar para protegerlo. Pasarían los años, aunque Alan no podía saberlo en ese momento. La granja seguiría creciendo, se convertiría en algo más grande de lo que jamás había imaginado. Chloe crecería fuerte y capaz, un puente entre dos mundos en su propia existencia, fluida en ambos idiomas y cómoda en ambas culturas. Recordaría siempre ese primer año terrible en que la supervivencia se medía en días, cuando cada comida era incierta, cuando su madre había estado lo suficientemente desesperada como para ofrecer servidumbre a cambio de comida. Recordaría al hombre que había dicho que sí cuando fácilmente podría haber dicho que no, que se había arriesgado y les había salvado la vida. Años después, le contaría la historia a sus propios hijos, explicaría cómo el miedo y el coraje podían existir en el mismo corazón, cómo el prejuicio podía superarse a través de la lucha compartida, cómo la familia podía elegirse en lugar de nacerse. Otros asentamientos oirían hablar de este lugar, esta extraña granja donde diferentes especies trabajaban juntas sin violencia. Algunos lo condenarían, lo llamarían una abominación contra el orden natural y la supremacía humana. Otros lo visitarían, curiosos, queriendo entender cómo era posible, queriendo ver con sus propios ojos si las historias eran ciertas. Lentamente, dolorosamente lentamente, las mentes comenzarían a cambiar. No las de todos, nunca las de todos, porque el prejuicio es profundo y el miedo es un poderoso maestro. Pero suficientes mentes cambiarían, solo las suficientes para marcar la diferencia, para crear un cambio en cómo la gente pensaba sobre lo que era posible, sobre lo que el futuro podría deparar. Alan nunca se consideraría un pionero, un visionario o un héroe. Esas palabras le sonaban falsas, demasiado grandiosas para lo que realmente era. Solo era un granjero que había tomado una decisión práctica ante un problema. Una mujer se había ofrecido a trabajar. Él necesitaba trabajadores. Ella había demostrado su valía. La había mantenido. Era así de simple y así de complicado y así de humano. Pero a la historia no siempre le importan las intenciones. No siempre honra la modestia de quienes cambian las cosas. A veces las personas se convierten en símbolos sin querer, sin desearlo, sin siquiera entenderlo hasta mucho después. A veces un simple acto de pragmatismo desesperado, un momento de elegir la ayuda práctica sobre la pureza ideológica, se convierte en algo más grande en la memoria colectiva. Algo que cambia la forma en que la gente piensa sobre lo que es posible y lo que es correcto. El sol salió a la mañana siguiente como siempre lo hacía, indiferente a los pequeños dramas de las criaturas de abajo, sin importarle sus luchas o triunfos. La granja despertó con la luz. La gente se movía en sus camas. Los animales necesitaban atención.
El trabajo esperaba ser hecho. Alan salió de su casa al aire fresco de la mañana, estiró sus hombros llenos de cicatrices que todavía le dolían cuando cambiaba el tiempo, y contempló su dominio con la satisfacción de alguien que había construido algo real. Delasa ya estaba levantada, ya había comenzado las tareas matutinas porque siempre era la primera en levantarse, siempre trabajando antes de que nadie más despertara. Chloe estaba alimentando a las gallinas, hablándoles en esa mezcla de idiomas que había creado, un híbrido que tomaba prestado de ambas lenguas y no pertenecía a ninguna. Era solo otro día, solo otra mañana en una granja fronteriza donde el trabajo era interminable y las recompensas se medían en supervivencia en lugar de ganancias. Pero era de ellos, de todos ellos juntos. Habían luchado por ello, sangrado por ello, lo habían ganado a través de la lucha y la perseverancia. Y la negativa a rendirse cuando rendirse habría sido más fácil, y eso lo convertía en algo que valía la pena proteger, algo que valía la pena preservar, algo que valía la pena pasar a la siguiente generación. Los lobos se mantuvieron alejados de esta granja, habiendo aprendido su lección con sangre. Encontraron presas más fáciles en otros lugares. Presas que no luchaban con una eficiencia tan viciosa. Presas que no estaban defendidas por humanos y pieles azules trabajando juntos. Otros depredadores vendrían eventualmente. Siempre lo hacían, atraídos por el hambre, el territorio o la simple agresión. Pero este lugar, esta extraña pequeña comunidad de desesperados y decididos, estaría lista. Habían sobrevivido a lobos, cazadores, al invierno y a sus propios prejuicios. Sobrevivirían a lo que viniera después porque eso es lo que hacen los supervivientes. Se adaptan, persisten, se niegan a romperse incluso cuando romperse habría sido comprensible. Y en algún lugar, en otras partes del vasto bosque que cubría la mayor parte de este continente, otras personas desesperadas escondidas en las sombras oirían las historias. Oirían hablar de una granja donde una mujer de piel azul y su hija habían encontrado santuario. Donde el trabajo honesto ganaba un pago honesto y una dignidad básica. Donde lo único que importaba era si te levantarías y lucharías cuando el peligro viniera aullando desde la oscuridad. Donde el color de la piel era menos importante que el carácter. Donde la especie era menos importante que el coraje. Y algunos de ellos, los desesperados sin nada que perder, los que habían estado huyendo y escondiéndose durante demasiado tiempo, comenzarían a caminar hacia esa granja, buscando la misma oportunidad que Delasa y Chloe habían encontrado. Buscando a un hombre llamado Alan, que había demostrado que quizás, solo quizás, ser diferente no tenía por qué significar ser enemigo. Buscando un lugar donde pudieran dejar de correr, dejar de esconderse, dejar de esperar la muerte, y en cambio, empezar a intentar vivir. La frontera era dura, implacable, brutal de maneras que los colonos de la Tierra nunca habían imaginado cuando miraban imágenes y soñaban con nuevos mundos. El planeta era activamente hostil, lleno de depredadores que la evolución había diseñado para matar cualquier cosa que se moviera. El futuro era incierto de maneras grandes y pequeñas, sujeto a los caprichos del clima, el azar y el prejuicio humano. Pero lo enfrentaban juntos. Esta extraña familia que se había formado por necesidad y supervivencia. Esta colección de personas rotas que habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar en la compañía del otro. Esa era la historia. La historia completa desde el principio hasta el medio y el momento presente que se convertiría en historia con el tiempo. No una historia de grandes gestos o discursos heroicos. No una epopeya de dioses y monstruos, sino algo más pequeño y más humano. Una historia de pequeñas decisiones tomadas bajo presión. De elecciones prácticas impulsadas por la necesidad, del simple acto humano de extender una mano cuando alguien estaba cayendo, incluso cuando esa mano podía ser azul en lugar de rosa. Ella había dicho, trabajaré con tu ganado, hombre. Solo alimenta a mi hija hambrienta. Y él había dicho que sí. Había aceptado esa oportunidad, había tomado esa decisión a pesar de su miedo. Todo lo demás había seguido a ese momento, a ese simple intercambio, a esa oferta desesperada y aceptación reacia. Toda la supervivencia y la lucha, toda la pelea y la construcción, todo el crecimiento y el cambio,
Todo ello creció de esa única semilla plantada en barro sangriento mientras los lobos aullaban en la distancia. Así es como cambiaban las cosas en la frontera, pensó Alan mientras veía el sol subir más alto. No a través de grandes pronunciamientos o reformas radicales, no a través de leyes aprobadas en capitales distantes o ideologías debatidas por personas que nunca se habían enfrentado a un peligro real. El cambio llegaba a través de pequeños actos repetidos una y otra vez. A través de individuos que elegían ver a personas en lugar de categorías, a través del peso acumulado de 1000 pequeñas decisiones que lentamente, dolorosamente, lentamente cambiaban lo que parecía posible. El trabajo llamaba. Siempre había trabajo, interminable y exigente. Pero por un momento más, Alan se quedó en su porche y se permitió sentir algo parecido al orgullo. No orgullo de sí mismo exactamente, porque todavía creía que solo había tomado decisiones prácticas, sino orgullo por lo que habían construido juntos. Esta comunidad que no debería existir pero que existía de todos modos. Esta prueba de que la supervivencia no requería odio, que la coexistencia era posible cuando la gente estaba dispuesta a intentarlo. Luego recogió sus herramientas y se fue a trabajar, porque el orgullo no arreglaba cercas, ni alimentaba al ganado, ni plantaba cultivos. Solo el trabajo hacía eso. Solo el interminable y agotador trabajo de la agricultura fronteriza, repetido día tras día, estación tras estación, año tras año, hasta que o morías o la tierra era domada, o alguna combinación de ambos. Y a su lado, Delasa también se puso a trabajar, y Chloe, y todos los demás que habían encontrado su camino hasta aquí. Juntos, superarían otro día, y otro después de ese. Sobrevivirían porque así lo eligieron, porque rendirse no era aceptable, porque habían encontrado algo que valía la pena proteger aquí, en este lugar improbable. Los lobos podían aullar todo lo que quisieran. Esta granja se mantendría en pie.